Hola, ¿cómo están? Desde el Laboratorio de Neuroanatomía Microquirúrgica de la segunda cátedra de Anatomía les queremos dar la bienvenida al módulo de Neuroanatomía. En el día de hoy veremos el contenido del primer trabajo práctico, es decir, generalidades de neuroanatomía y de médula. Bien, para comenzar, planteamos una serie de preguntas que pueden surgirles a lo largo del estudio del primer TP de neuroanatomía. El objetivo de este video es que al finalizarlo hayamos podido responderlas. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo está compuesto el sistema nervioso? ¿Cuáles son los términos de situación que utilizaremos en neuroanatomía? ¿Cómo se observa la sustancia gris y blanca en distintos cortes a lo largo del sistema nervioso central? ¿Qué es la médula espinal y cómo está conformada? Comencemos. El sistema nervioso puede clasificarse funcional y anatómicamente. En este caso describiremos su clasificación anatómica en sistema nervioso central y periférico. Este último está formado por nervios craneales y espinales y por ganglios nerviosos. En cuanto al sistema nervioso central, también lo podemos denominar neuroeje, y es la parte del sistema nervioso que comprende un conjunto de centros y vías nerviosas que conforman el encéfalo y la médula espinal. Los órganos del sistema nervioso central se encuentran rodeados y protegidos por estructuras óseas, siendo el cráneo la protección del encéfalo y el conducto vertebral quien contiene la médula espinal. En la segunda parte de la clase hablaremos de ella. En cuanto al encéfalo, está conformado por tres órganos: el tronco del encéfalo, el cerebro y el cerebelo. El tronco del encéfalo, a su vez, se puede dividir en tres estructuras que se encuentran de caudal a rostral: la médula oblongada, el puente o protuberancia y el mesencéfalo. Por último, el cerebro está formado por los hemisferios cerebrales y, medial y profundamente a ellos, el diencéfalo. Pasemos a reconocer estas estructuras en un preparado cadavérico. Pero primero es importante mencionar que en este módulo cambiarán los ejes de orientación del encéfalo con respecto a aquellos que utilizamos hasta ahora para describir al resto del cuerpo humano. Esto se debe al desarrollo embrionario del encéfalo. El eje longitudinal del encéfalo o eje de Forel, señalado en verde en la imagen, y el eje del tronco del encéfalo o eje de Meynert, señalado en rosa, forman entre sí un ángulo de aproximadamente 100 grados. Esta orientación particular del encéfalo determina que las estructuras prosencefálicas dorsales se ubiquen por encima de las ventrales. Además, aquellas que estén cercanas al rostro las llamaremos rostrales y a las lejanas al rostro caudales. En cambio, para referirnos a las estructuras que se encuentran en relación al eje longitudinal del tronco del encéfalo, mencionaremos que las que estén por delante se llamarán ventrales, las que se encuentren por detrás dorsales, las más superiores rostrales y las más inferiores caudales. Por último, no debemos dejar de decir que estos términos son comparativos, es decir, que nos van a ser útiles cuando nos refiramos a una estructura en relación a la otra. Bien, ahora para integrar conocimientos aplicaremos lo antes visto en los órganos del sistema nervioso central observados en un corte sagital. En esta fotografía, a nivel de la articulación atlanto-occipital, se encuentra la médula espinal. Esta se continúa a través del foramen magno, rostralmente, con la porción más caudal del encéfalo y del tronco del encéfalo, la médula oblongada. Luego, esta se continúa hacia rostral con el puente. En relación dorsal al tronco del encéfalo, encontramos al cerebelo. Finalmente, la porción más rostral del tronco del encéfalo, el mesencéfalo, se continúa a nivel del dorso de la silla turca con la porción central del cerebro, el diencéfalo. A ambos lados del diencéfalo y llenando la cavidad craneal se encuentran los hemisferios cerebrales. El tejido nervioso en el sistema nervioso central se organiza en dos tipos de sustancia, gris y blanca, que se disponen de diferente manera, como podremos observar en el siguiente cuadro. La sustancia gris está formada por los cuerpos neuronales y células de la glía. La sustancia blanca son los axones, ya sea mielínicos o amielínicos, que son las prolongaciones de estas neuronas. Y también, como en el caso de la sustancia gris, en la sustancia blanca encontramos células de la glía. El tono blanquecino, característico de la sustancia blanca, que contrasta con la sustancia gris, se debe a la riqueza de mielina en las fibras nerviosas. Como mencionamos anteriormente, la sustancia gris se puede disponer de diferente manera. En el caso en el que se encuentre dispuesta como una lámina superficial
que tapiza la sustancia blanca a forma de manto se llama corteza. Observamos en la imagen de la izquierda la corteza cerebral, de una vista lateral del hemisferio cerebral derecho. En la imagen de la derecha observamos una vista superior de los hemisferios cerebelosos. Es importante destacar que estas vistas nos permiten distinguir únicamente un pequeño porcentaje de la corteza, que se observa superficialmente, debido a que la misma se encuentra muy plegada, formando numerosos giros y surcos que se ven en la profundidad. Esto es para ocupar un espacio muy pequeño en comparación con la gran cantidad de neuronas que contiene, aproximadamente 86 millones. Por lo tanto, es necesario realizar un corte, como se observa a continuación, por ejemplo, sagital en el cerebro y axial en el cerebelo, para distinguir así toda la superficie ocupada por corteza. Un dato curioso es que si observamos al cerebro desde su superficie, solamente estaríamos viendo un cuarto de la superficie total que representa la corteza. Es decir, que el 75% de la superficie de la corteza cerebral se encuentra profunda. Con respecto a este último tema, en el laboratorio se elaboró y presentó un trabajo acerca de la anatomía oculta de la corteza intrasurcal. Les dejamos el link del trabajo por si quieren investigar más. Un núcleo es un acúmulo de sustancia gris con funciones determinadas. Se encuentra rodeado de fibras de sustancia blanca. Como ejemplos encontramos al núcleo dentado en el cerebelo, como se observa en la imagen inferior izquierda, a los núcleos basales, como se observa en la imagen inferior derecha, y al complejo nuclear olivar inferior, en el bulbo, como se observa en la imagen superior derecha. Las columnas son conjuntos de núcleos que se observan como astas al corte y que tienen una disposición vertical. Como ejemplos, encontramos el asta anterior y posterior de la médula espinal, como se observa en la imagen inferior izquierda. Las láminas son porciones de sustancia gris con aspecto de capa. Y como ejemplo, podemos nombrar a las distintas láminas de Rexed que se observan en el asta anterior y posterior de la médula espinal, en la imagen inferior derecha. A esta altura quizás se estén preguntando por qué si estamos hablando de sustancia gris, esta misma, en las fotos que les mostramos anteriormente, se observa de otro color, es decir, azul. Bien, los preparados utilizados para realizar este video fueron hechos en el laboratorio de neuroanatomía de la segunda cátedra de anatomía. En este caso, se realizó una tinción con los preparados que se llama tinción de Mulligan y que es especial porque permite que la tinción se adhiera a las proteínas y donde haya más concentración de proteínas, el tejido se verá más azul. Los somas neuronales tienen una gran concentración de proteínas, a diferencia de los axones. Por lo tanto, podemos distinguir a los somas neuronales, es decir, a la sustancia gris, bien teñido de un color azul, mientras que la sustancia blanca no se verá teñida y conservará ese color blanco característico. Si quieren saber más sobre el tema, les dejamos un paper al respecto. En el caso de la sustancia blanca, también podemos encontrar que se dispone de diferente manera. En este caso, cuando hablemos de tracto, nos referimos a un conjunto de fibras nerviosas que tienen un trayecto paralelo. Y para ejemplificar, utilizamos dos imágenes en las que se observan los pedúnculos cerebrales, a la izquierda, y a la derecha, en una vista inferior del tronco del encéfalo, observamos a las pirámides. Estos dos son uno de los tantos ejemplos de tractos que se encuentran en el sistema nervioso. Siguiendo con la definición de tracto, ahora observamos a los fascículos, que son tractos pequeños. En la imagen presentada en esta diapositiva, vamos a observar distintos fascículos que corresponden a las fibras de sustancia blanca, pero los nombraremos mejor en la clase correspondiente a fibras. Un lemnisco es un fascículo en forma de cinta aplanada. En la imagen está señalado con una flecha negra de doble punta el lemnisco medial. Por último, un cordón es la sustancia blanca de la médula espinal que se encuentra entre las astas medulares. Esto lo podemos observar en las dos imágenes que se encuentran en la diapositiva, que son cortes axiales de médula espinal, donde podemos ver tanto las astas medulares, que recordemos que eran sustancia gris, como a los cordones, que son sustancia blanca. Para concluir con la primera parte de la clase, en la que hablamos de generalidades de neuroanatomía, mencionaremos las meninges. Recordemos que entre los órganos del sistema nervioso central y el conjunto esquelético que los rodea, se encuentran envolturas del sistema nervioso llamadas meninges.
Estas son 3 láminas de tejido conectivo que rodean, protegen y mantienen al sistema nervioso central dentro del cráneo y conducto vertebral. De superficial a profundo encontramos, como se observa en las dos imágenes, la dura madre, que está adherida a la superficie interna de la calota y del cráneo, y que en la imagen de la izquierda está sostenida con distintas pinzas. En la imagen de la derecha podemos ver que la dura madre se repliega para formar estructuras conocidas como la hoz del cerebro, que divide los dos hemisferios cerebrales, la tienda del cerebelo y la hoz del cerebelo, entre otras. Profundamente en la dura madre encontramos al aracnoides, que recibe su nombre por la apariencia de tela de araña, y se encuentra adherida a la superficie interna de la dura madre. En la porción más profunda del aracnoides existe un espacio que se forma durante el desarrollo embriológico que se denomina espacio subaracnoideo. Este está lleno de líquido cerebroespinal, el cual protege y acompaña los movimientos del cerebro y de la médula espinal. Esto se observa en la imagen de la derecha. Por último, la capa más profunda de las meninges es la pía madre, que se adhiere íntimamente a la corteza cerebral. Con respecto a las meninges de la médula, lo hablaremos en la segunda parte del video cuando nos refiramos a anatomía de la médula espinal. Muchas gracias. En esta segunda parte del video hablaremos de la anatomía de la médula espinal. La médula espinal es la porción del sistema nervioso central que se ubica en el conducto vertebral y se extiende desde el foramen magno hasta la segunda vértebra lumbar. Por su ubicación, funciona como anexo entre el encéfalo y el sistema nervioso periférico. En este preparado, en donde se seccionó la pared posterior del conducto vertebral, se observa la médula espinal desde una vista posterior. También vemos cómo ésta se comunica con el encéfalo a través del tronco del encéfalo hacia rostral y con el sistema nervioso periférico a través de nervios espinales que se encuentran laterales a ella y que se ubican en los forámenes intervertebrales. Entonces, a cada porción de la médula espinal asociada a un par de nervios espinales se la denomina segmento medular. Teniendo en cuenta esto, realizaremos un corte axial de un segmento medular para estudiar la anatomía macroscópica de la médula espinal. En la superficie de la médula espinal podemos describir surcos longitudinales. Hacia anterior se observa la fisura mediana anterior, una hendidura profunda que divide a la médula espinal en dos mitades. Es importante mencionar la relación de este surco con la arteria espinal anterior. Hacia posterior se encuentra un surco estrecho y poco marcado, denominado surco medio posterior, que separa la porción posterior de la médula espinal en dos mitades. Hacia los laterales hay dos surcos, poco marcados, que están relacionados con la conexión a los nervios espinales. En este punto es importante recordar que los nervios espinales están formados por dos raíces, una raíz posterior sensitiva y una raíz anterior motora. La llegada de información sensitiva a la médula a través de la raíz posterior se ve representada por el surco posterolateral, mientras que el punto de salida de las fibras motoras de la raíz anterior se ve representada por el surco anterolateral. Y por último, hacia los laterales y en relación a la raíz posterior se observa el ganglio espinal. Además, en una sección transversal de la médula podemos observar un área central con forma de mariposa que corresponde a la sustancia gris y alrededor de la misma la sustancia blanca. Las alas de la mariposa corresponden a las hemicolumnas de cada mitad medular, mientras que el cuerpo de la mariposa corresponde a la comisura gris que une ambas columnas. En el centro de esta comisura gris discurre un conducto denominado conducto central o del epéndimo, aunque generalmente este se encuentra obliterado. Cada hemicolumna está formada por una asta anterior ancha y regular y una asta posterior más estrecha y que se afila en dirección al surco posterolateral. La sustancia blanca periférica está dividida por las astas y las fibras radiculares de las raíces espinales en tres regiones denominadas cordones medulares. El cordón posterior está comprendido entre la línea media y el asta posterior. El cordón anterior entre la fisura mediana anterior y el asta anterior, y el cordón lateral se encuentra lateralmente a la sustancia gris entre las fibras radiculares anterior y posterior.
Previamente en el video se habló sobre las 3 meninges que recubren y protegen a los órganos del sistema nervioso central. Ahora vamos a describir cómo se disponen las mismas a nivel de la médula. La más superficial de ellas, la dura madre, envuelve la médula en forma de un saco, denominado saco dural, que se continúa a nivel del foramen magno con la dura madre craneal, y hacia caudal se cierra a nivel de la segunda vértebra sacra. Este saco está separado del conducto vertebral por un espacio denominado epidural. Profundo a la dura madre y adherida a su superficie interna se encuentra el aracnoides. Y por último, adherida íntimamente a la médula se encuentra la pía madre. Entre el aracnoides y la pía madre se observa el espacio subaracnoideo. Ahora bien, ¿a qué denominamos filum terminal? A la estructura que se extiende desde el cono medular, es decir, desde la porción más inferior de la médula espinal hasta la porción cerrada del saco dural, la llamamos filum terminal interno o porción pial del filum. Y a la estructura que se extiende desde el saco dural hasta la cara interna del coxis, la llamamos filum terminal externo o también denominado porción dural. En este preparado de vista posterior se observa cómo se continúan las meninges que cubren las estructuras encefálicas, por ejemplo el cerebelo, con las meninges espinales a la médula espinal, siendo estas de superficial a profundo la dura madre, la aracnoides y la pía madre. En estas disecciones, desde vista dorsal, también se observan las diferentes cubiertas meningias. Se resecaron los planos más superficiales, la piel, el tejido solar subcutáneo, los músculos erectores de la columna, y luego, una vez llegado al plano óseo, se resecaron las apófisis espinosas y las láminas. Se llega al espacio epidural, se corta la dura madre y se abre como tapa de un libro y nos queda el preparado que estamos viendo ahora. Más superficialmente observamos la dura madre. Luego, la aracnoides que se adhiere a la superficie interna de la dura madre y más profundo, la pía madre, en relación a los vasos e íntimamente adherida a la superficie de la médula. También se pueden observar uno de los medios de fijación de la médula al saco dural, a través de los ligamentos dentados. Estos ligamentos parten desde la superficie lateral de la médula espinal hacia los laterales para insertarse en la superficie interna de la dura madre. En esta imagen se resecó la aracnoides y observamos mejor las fibras radiculares posteriores, por ejemplo, y los ligamentos dentados. Ahora bien, ¿qué pasa por debajo de L2? Es decir, una vez finalizada la médula. Por debajo de L2 se encuentra una dilatación del espacio subaracnoideo denominada cisterna lumbar. En esta dilatación se encuentra la cola de caballo. Esta cola de caballo está conformada por las raíces anteriores y posteriores desde la segunda vértebra lumbar hasta la primera coxigia. Estas raíces se disponen de manera casi vertical y son largas. Esto se debe a que la médula espinal es más corta que el conducto vertebral. Por lo tanto, la distancia entre los segmentos medulares y el foramen intervertebral va aumentando progresivamente y en consecuencia las raíces de los nervios espinales empiezan a ser más largas y oblicuas en sentido rostro-caudal. A su vez, se observa que esta cola de caballo desciende en la cisterna rodeando al cono medular y al filum terminal. Esta cisterna es importante tenerla en cuenta, debido a que en ella se extrae líquido cerebroespinal. La obtención de este líquido es muy útil para el diagnóstico etiológico, por ejemplo, en pacientes con meningitis, que es una inflamación de las meninges, ya que el análisis de este líquido nos da una orientación sobre qué microorganismo ha originado la infección. Puede ser una bacteria, un virus o un hongo. ¿Pero dónde se realiza esta punción? La punción lumbar se realiza con el paciente sentado o en decúbito lateral, introduciendo una aguja entre L3, L4 o entre L4, L5. Esta aguja pasa por la piel, el tejido subcutáneo, los músculos y luego los ligamentos situados entre las vértebras hasta llegar a la dura madre y por último a la cisterna.
En estas disecciones, tanto a la derecha como a la izquierda, se observa una vista dorsal de la última porción de la médula espinal, es decir, el cono medular. Partiendo de este cono medular, en su extremo caudal, se observa el filum terminal. Y rodeando a estas estructuras, se ven las raíces de los nervios espinales que conforman la cola de caballo, estando estas estructuras rodeadas por el estuche meningio. Para concluir, esperamos haber respondido a los interrogantes del principio de la clase, y cualquier duda que haya surgido, esperamos sus mensajes. A continuación, les dejamos la bibliografía consultada para la realización de este video. Muchas gracias.